continuamos ofreciéndoles su espacio Rostros que dejan huella. Hoy nuestro invitado, Acacio Sandia Briceño. Y le pedimos que al regresar de la publicidad nos contara un poquito más cuando era muchacho, cómo se divertían, qué era lo que más les llamaba la atención aquí en Mérida, porque ya saben ustedes que todas las vacaciones, eso era Chiguarán fijo. Permanente, sí. Bueno, en aquel entonces pues, tenía caminar todos los días de mañana y tarde, ¿no? Desde la calle 17 hasta la calle 24, que es donde quedaba, claro, donde estaba el colegio San José. Allí, por supuesto, siempre en el colegio era a jugar fútbol, que era una de las cosas más que insistían siempre los curas con todos los vascos, por supuesto, con gran favoritismo. Era el deporte rey del colegio. El deporte rey, sí. ¿Qué más se jugaba? Bueno, jugábamos, por supuesto, metras, ¿no? Trompo, las cosas de esos. En el vecindario, allí donde vivíamos, en la calle 17, éramos un grupo bastante grande de muchachos, ¿no? ¿Los recuerdas? No. Sí, como no, aparte de Alfonso Guzmán, estaban los hijos del doctor Valeri, que era el farmacéutico del hospital, Fernando y Miguel Lorenzo Valeri. Estaba la familia de apellido Avendaño, que vienen también en la esquina. De verdad que ahí jugábamos también fútbol en la calle, jugábamos básquet con una... No había tantos vehículos. No había tantos carros ni nada. De manera que en la calle vivíamos permanentemente jugando en la calle. Y en la casa, por supuesto, mi abuela María vivía muy cerca, en la avenida 5 Serpa. Ahí estaba, por supuesto, Álvaro Sandia. Los otros primos Uzcate que vivían también por la misma calle, ¿no? Los de John vivían también en la avenida 5, un poquito más abajo. Ellos vivían entre las 17 y las 18. De manera que con los de John Mayolo, con los primos Uzcate y Briceño, con Álvaro Sandia, con Guzmán, hacíamos una pandilla bastante grande. No sé si recuerda aquel terreno del doctor Hugo Parra, que fue, en algunas partes era circo de toros, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá, ahí por la avenida, por la Rodríguez Suárez. Exacto. Ahí había un terreno muy grande y ese terreno coincidía con la casa de los Valeri. De manera que ahí hicimos un club que se llama Club Social Deportivo Belén, ¿no? Y ahí pues arreglábamos el terreno y jugábamos también fútbol y teníamos algunas actividades así, entre comillas, muy intelectuales, ¿no? Teníamos un pequeño periodiquito, escribíamos tonterías allí, cosas, ¿no? Y ¿Era un club? Era un club, ¿no? De chamos, pero era un club. Era un club, sí. Que yo lo presidía y el secretario era Alfonso Guzmán. Ah, sí. El secretario del club. ¿Qué otras cosas te podría contar? Además del fútbol, ¿practicaste algún otro deporte? Jugué un poco de tenis, ¿no? Ajá. En las canchas antiguas de la universidad, claro. ¿no? Jugamos tenis, había en el country viejo, que quedaba ahí donde estaba el banco provincial, allí también había una cancha de tenis, y no sé, porque no éramos socios, pero quizás por la tía Temila, algo así, que iba con Álvaro, nosotros también fuíamos a jugar. Era una sola cancha, que ya allí era muy poco, pero jugamos tenis. Yo creo que hasta estudiar segundo o tercer año de bachillerato jugué tenis, ¿no? Pero en deporte organizado no. No. Cuando fuimos miembros de la Juventud Católica Venezolana, ¿no? En Mérida, sí hicimos un grupo de fútbol y jugamos, creo que en el campeonato infantil merideño, ¿no? La Juventud Católica Venezolana, el Colegio San José, no recuerdo qué otros equipos de categoría infantil habíamos en esa época, ¿no? En aquel entonces, en Mérida, yo diría que el mayor entretenimiento era ir al Estadio Mérida, claro, cuando había el campeonato estadal, a ver jugar a el equipo de la universidad, al equipo del Colegio San José y al equipo del Liceo Libertador, ¿cómo no? ¿Usted participó en eso? Por supuesto que sí. Me acuerdo mucho que en una de esas tánganas que se formaban casi siempre en la... Ahí terminaba el juego. Sí. A la salida del estadio entre el San José allá nos vemos. Y el Liceo Libertador, uno de los internos, ¿no? Del colegio me vio, yo estaba saliendo y
interno de San José creyó que yo estaba, ¿no?, en contra del colegio, ¿no?, que estaban respaldando al Liceo Libertador. Y cuando llegué al colegio, lo primero que hice, me pegó un tremendo maracazo, era mayor que yo. No puede ser. Sí, sí, me golpeó la cara. Y por supuesto fueron mis hermanos mayores ¡Qué agresión! ¿No? Mis hermanos mayores a defenderme cuando vio lo que había pasado por esa golpe. No, no fue un simple golpe, tampoco fue una golpiza, ¿no? Pero él creyó que yo estaba en favor del liceo. Él es un traidor. Un traidor. Esa fue la palabra que utilizó. Era un traidor, ¿no? Y pero, los padres no. No, ellos no supieron esto, ¿no? Los padres me defendieron porque sabía que era Josefino, como se llamaba en esa época, ¿no? Claro. A pesar de que muchos compañeros estaban en el liceo, ¿no? Muchos se habían ido ya por circunstancias, ¿no? Yo estaba en el colegio porque mis hermanos mayores habían estudiado también allá, Román Eduardo y Gilberto. De manera que entonces, como era el tercero de la familia que estaba allá, yo no pagaba, mi mamá no pagaba, papá no pagaba por estar allí en el colegio durante mi permanencia ahí hasta que llegué a bachiller. Por 3 pagaban 2. Pagaban 2, ¿sí? Pagaban 2, tomar. Bien, mis otros hermanos eran Román Eduardo Sandia, que ustedes lo conocieron como el presidente que se pidió la avioneta, aquella que era presidente de Corpo Andes. Gilberto, que es José Gilberto, abogado, él siempre trabajó fuera de Mérida. ¿Y en la empresa petrolera? Claro, con la Creol y después con con Lagoven, perdón. Y Juanita, mi hermana mayor, casada con Arturo Ramírez Dávila, que fue gobernador de Barinas. Gobernador de Estado de Barinas, era médico cardiólogo. Después de mí, yo soy el cuarto, después venía Carmen Alicia Maicha, casada con José Antonio Mazzini Díaz. Y el último era Jorge, que murió de una afección cardíaca bastante joven. Yo creo que Jorge no llegó ni a los 50 años, ¿no? Nuestro amado Manzanita. Manzanita murió muy joven, sí, ¿no? Eso eran todos, ¿no? Sí, los seis hermanos, sí. Ajá. Éramos los 6, sí. ¿Eran qué? 3 y 3. 3 y 3, sí. No, perdón, sí. No, 4 y 2. 4 y 2. 4 y 2. 4 varones. 4 varones y 2 hembras. Perfecto. Ahora, cuando comienzas el bachillerato allí, a pesar de que era el mismo liceo, el mismo colegio, observaste un cambio bastante importante. Bueno, realmente sí, ¿no? Porque la primaria en el San José quedaba en unos locales que quedaban cerca de los campos de fútbol, no estaban en el edificio sede del colegio. Ahí pasaba, en 6º grado pasaba uno ya a estar en el colegio, en la parte física de lo que es el edificio del Colegio San José. Los otros eran unos locales que quedaban cerca de los campos de fútbol, ¿no? Por supuesto, hay un cambio fuerte, por supuesto. Ya no era un solo profesor, un solo maestro, ¿no? Como eran en primaria, sino entonces ya habían profesor por cada una de las asignaturas. Tenemos en el San José muy buenos profesores, ¿no? Casi todos los profesores externos del colegio, que no eran sacerdotes, eran también profesores de la Universidad de los Andes, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando yo me gradué de bachiller, en el año 61, mi padrino de promoción de bachiller había sido el mismo padrino que había sido de Román Eduardo y de Martín, mi cuñado de ingeniero, ¿no? El mismo padrino. Ellos se reunieron en el 61, yo creo que habían salido en el 60 de ingenieros, y el mismo padrino fue de los dos, ¿no? El doctor Luis Rangel Sánchez, por supuesto, era el jefe de la cátedra de anatomía de la universidad. El doctor X. Harclay era el titular de la cátedra de embriología, y los dos eran profesores nuestros de biología en el 5º año de bachillerato. El doctor Mario Spinetti Berti fue un bioquímico con una gran actividad, exdecano de la Facultad de Medicina, fue nuestro profesor también en 3er año de bachillerato. Y cuando estudiaste allí en el Colegio San José, ¿quién era el padre rector? El rector era el padre Arismendi. Arismendi. Y el padre, el prefecto, que era el que mandaba realmente. El prefecto. El prefecto primero fue el Pascasio Arrigotúa, y después fue Machín Barrena. Machín Barrena. Machín Barrena, que era un vasco de esos
Tú sabes. Bravo, Sí, sí, bravo, sí. bravo. ¿Cómo no? Ese se quitaba la sotana y se caía Sí, de sí, golpe cómo no. después del fútbol. Así es, sí, sí. Y, Así es. y eso eran los comentarios en toda la ciudad al día siguiente. Claro, claro, claro. Bueno, mira, tuve una gran afición futbolística toda la vida, ¿no? La sigue teniendo ahora con los Estudiantes de Mérida. Es el único estado que tiene dos equipos de fútbol, ¿no? La ULA y el Estudiantes de Mérida, ¿no? Aunque ahora creo que la ULA ya como que desapareció. Sí, El ULA Fútbol Club, ¿no? lamentablemente. Solo queda Estudiantes de Mérida, sí. Bueno, ahora hay que hacerle fuerza a uno solo, ya no a Claro, dos. claro, claro. Bueno, Acacio, tenemos que hacer No, un tranquilo. nuevo corte. Al regreso, vamos a hablar un poquito de qué lo motivó a usted a estudiar medicina. Muy bien, ¿cómo no? Perfecto. Publicidad y ya regresamos para continuar mostrándoles el rostro de Acacio Sandia Briceño y escuchando su historia. Ya venimos.